Hola a todos, bienvenidos a la edición especial de Tu Salud en tiempos de coronavirus. Me presento, yo soy Karen Salas, soy médico general y actualmente estoy viviendo el confinamiento desde Francia. En este episodio vamos a hablar de qué es la enfermedad por coronavirus. En un segundo tiempo vamos a hacer aclaraciones de cierta información que está circulando y en un tercer tiempo vamos a responder preguntas de nuestro público. Atención, el contenido presentado tiene como finalidad informar al público y no sustituye una consulta a servicios de salud. Bueno, para empezar, ¿qué es el coronavirus? Los familias de coronavirus son unos virus que causan, en su mayoría, enfermedades respiratorias, con el virus del SARS. Y bueno, ahora en el 2019 viene el SARS-2, que causa la COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? Bueno, simplemente es la enfermedad por coronavirus del 2019, por sus siglas en inglés. En un primer tiempo, la enfermedad por coronavirus es simplemente síntomas respiratorios. Son muy generales, pero esto se puede llegar a complicar a patologías más severas, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria. Este virus se transmite por gotitas respiratorias, es decir, que si alguien estornuda, esas gotitas respiratorias pueden esparcirse tipo aerosol o pueden llegar a proyectarse hacia superficies y quedarse ahí, no se sabe por cuánto tiempo. Pero la información con la que se cuenta actualmente nos dice que pueden durar de días hasta horas. Entonces, imagínense, no es una información tan precisa como para decir a las 9 horas esto ya se quita y ya es seguro tocar una superficie, sino que realmente pues tenemos que estar muy al pendientes de ciertas superficies en lugares públicos, en lugares concurridos, incluso en nuestra misma casa. Se considera que una persona está en contacto con la infección si se encuentra en el mismo lugar que una persona que está infectada, a menos de 1 metro de distancia y por más de 30 minutos. El tiempo de incubación de este virus es de 3 días a 14 días. Y los síntomas vienen 5 días después del contacto con el virus en general. Ahora bien, ¿cuáles son estos síntomas? Pueden empezar, como lo dije, con síntomas muy generales, a lo mejor un cansancio extremo, a lo mejor un resfriado como muy fuerte, pero los síntomas, digámoslo así, como alarmantes son fiebre y signos de dificultad respiratoria, tales como tos con mucha flema o falta de aire. Ahora bien, me gustaría hacer un paréntesis antes de pasar a las preguntas de la gente para aclarar cierta información que está circulando. Y es que hace unos días alguien me mandó una información de no sé dónde, donde decían que Italia ya había entrado a la fase 4 y que estaban dejando a la gente morir. En primera, creo que hay que tener en cuenta las fases de una epidemia. La primera fase es una fase de preparación en donde se va a frenar la entrada de esa enfermedad al país. La segunda fase quiere decir que se va a frenar la propagación de la enfermedad en el país. Es decir, que la enfermedad ya entró al país, pero se está frenando. La tercera fase es cuando ya no se puede identificar la persona que está contagiando a las demás y entonces lo que queda por hacer es frenar de una manera más contundente la propagación de esta enfermedad. Esto significa que se van a aplicar ciertas medidas de restricción de movilidad por todo el país, o sea, el confinamiento. Y la fase 4 es cuando las cosas van retornando poco a poco a la normal, es decir, que ya no existe tanto el confinamiento porque el riesgo de transmisión de la enfermedad está por debajo de la media. Ahora bien, estamos tocando el tema del confinamiento. Para entender por qué se nos pide el confinamiento, lo que hay que saber es que hay 3 factores para que una enfermedad se propague. El número 1 es el número de casos que va en aumento. El número 2 son las personas expuestas con el infectado. Y esto se reduce gracias a evitar las exposiciones, es decir, reducir los viajes y reducir el contacto social. Y el tercer factor es la probabilidad para cada exposición de volverse una infección. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, me toco una superficie que está contaminada y después yo me toco la cara o me chupo las manos o como con las manos sucias, mi probabilidad para infectarme es mayor a que si yo me hubiera lavado las manos antes de realizar cualquiera de esas acciones. El primer factor, o sea, el número de casos al día que se está haciendo cada vez más grande,
muy pocas veces se puede controlar. Los otros dos factores, que es el número de personas expuestas y y nuestra probabilidad a infectarnos, es lo que nosotros podemos controlar reduciendo nuestros desplazamientos o reduciendo el contacto social. Y el otro es con medidas de higiene que pudieran resultar muy simples, pero que son altamente eficaces. Vayamos entonces con los gestos simples. El primero de todos es lavarse las manos regularmente. Incluso si nosotros no tenemos gel antibacterial, es muy importante que nos lavemos las manos regularmente. Este virus tiene, digámoslo así, la ventaja de que es un virus encapsulado. No les voy a hacer la historia más larga. La ventaja de los virus encapsulados es que se pueden desestabilizar con cualquier jabón. El contacto de jabón con nuestra piel tiene que ser por al menos 15 segundos. Yo honestamente recomiendo fuertemente que sea 30 segundos, porque 15 segundos es muy poco y está en el límite más bajo para poder prevenir pues, un contagio. El segundo gesto, bueno, si nosotros contamos con el gel antibacterial, también nos podemos desinfectar las manos, lo mismo. El gel tiene que estar en contacto con nuestra piel por 15 segundos y hay una técnica en específico para distribuir el gel por nuestras manos. Otro gesto que podemos hacer es toser o estornudar con el ángulo interior del codo. O en su caso, utilizar un pañuelo desechable que nada más lo vamos a utilizar una sola vez después de toser o de estornudar. Lo vamos a tirar y nos vamos a desinfectar las manos. El siguiente gesto es saludar sin darse las manos o besos, evitar los lugares concurridos, limitar los desplazamientos y los contactos sociales y desinfectar las superficies al menos 2 veces al día. El desinfectante puede ser el de su elección y por superficies no quiero decir toda la casa, simplemente las superficies en las que nosotros o la gente que vive con nosotros está más en contacto. Por ejemplo, las manijas de las puertas, las llaves del agua, los teléfonos, los teclados de las computadoras. Esas son las superficies a las que hay que prestarle especial atención. Ahora bien, pasemos con las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuánto durará la pandemia? Entiendo que cada fase tiene cierto tiempo. ¿Y cuál es el tiempo que dura cada fase? Esto la verdad depende de cada población. Es una pregunta a la que no se le puede dar una respuesta en específico porque cada fase tiene una duración distinta dependiendo del país, de la población, de la comunidad, de la edad de las personas que habiten en esta población. También depende de qué tanto las personas se apeguen a las normas de higiene y de distanciamiento social. La segunda pregunta ¿es verdad que serían 15 días más de cuarentena en Francia? Honestamente, no se ha dicho oficialmente nada. Nosotros tenemos confinamiento hasta mediados de abril y después de eso nos van a decir qué es lo que procede, aunque sí se está hablando de posponer el regreso a clases hasta principios de mayo. La siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo les comentaron que podrían volver a su rutina? Bueno, como ya se contestó en la pregunta pasada, está en veremos. Vamos a ver qué pasa a mediados de abril, qué nos dicen y nos vamos a ir adaptando a ello. Cada quien en su casa tiene una rutina establecida. Por ejemplo, hay gente que pues está en teletrabajo y sus horarios de trabajo los están respetando. Entonces, los horarios de trabajo normales, que son en general de 8 a 5 o de 9 a 6, digo, también depende del trabajo, pero eso es lo que a mí me ha tocado ver, son respetados. Entonces, la verdad es que requiere de una fuerza de voluntad tremenda para tú decir, ok, me voy a poner a trabajar, voy a empezar a las 8 de la mañana, voy a hacer mi pausa, voy a tomar mi refrigerio, mi lunch, y después me voy a poner a trabajar y después termino mi jornada de trabajo. Nuestra siguiente pregunta se divide en dos. La primera parte es, en Asia y Europa, ahora Estados Unidos, ocurrieron contagios masivos. ¿Podemos aprender algo de ellos para evitar tener impactos tan fuertes en la población? Ok, muchas gracias por la pregunta. Lo primordial que podemos hacer para evitar estos contagios masivos es evitar los lugares concurridos. Es importante tener en cuenta que no porque yo soy joven me puedo salir y vivir la vida como normalmente lo hacía. A lo mejor yo porque soy joven, en efecto no me va a pasar que me voy a complicar.
Es probable que un joven se complique, sí, si tiene, por ejemplo, enfermedades pulmonares previas o que sean jóvenes fumadores desde hace mucho tiempo. Sí es posible complicarse cuando se es joven, pero bueno, los datos generales dicen y arrojan que los jóvenes en general no se enferman. Sin embargo, sí son portadores de esta enfermedad. Y si bien en su mayoría no se van a ir hospitalizados a un servicio de terapia intensiva o algo así, sí que pueden, digámoslo así, transportar esa enfermedad a sus abuelitos, ¿no? A sus tíos que a lo mejor están enfermos, que están complicados, que a lo mejor tienen una insuficiencia en el corazón o que ya han sufrido un infarto o que tienen alguna enfermedad crónica. Así que el mensaje que yo les puedo dar, sobre todo a los jóvenes o a las personas que piensan que están fuera de riesgo, es que ustedes también tienen abuelitas, tienen madres, tienen padres, tienen tíos que a lo mejor están enfermos. Entonces, considérense ustedes que ya están infectados, aunque no lo estén, y cuídenlos. Cuiden a esa población que sí está en riesgo, porque en estos casos no se trata del 80 o 90% que se puede salvar. Se trata de ese 10 o 20% que no se puede salvar, que puede llegar a saturar el hospital, que puede llegar a morir en una terapia intensiva. Pues ahora sí que, discúlpenme por decirlo así, pero solos, aislados, sin su familia, sin visitas. Entonces, piensen también en ellos, piensen en su familia, piensen en la familia de alguien más. Y de verdad, o sea, considérense que ya están infectados y no salgan de sus casas si no es para cosas que son esenciales. Creo que aquí es muy importante destacar que una persona infectada puede contagiar a 3 más, y esas 3 personas, cada quien va a contagiar a 3 más. Y entonces la cadenita sigue y sigue y sigue, y de una sola persona contagiada se pueden llegar a contagiar cientos, que probablemente no sepan que están infectados. Entonces, imagínense, esta es información seria y es información que tenemos que tomar muy bien en cuenta. No es un juego. El confinamiento, sí, a lo mejor son 2, 3 semanas de quedarte en tu casa, de reducir tus desplazamientos, de evitar hacer reuniones sociales o fiestas o hacer la comida del domingo con tus papás. Sí, pero son 3 semanas en las que estamos evitando poner en riesgo a esas familias que son la base de nuestra sociedad. Y la segunda parte, las indicaciones que da la Secretaría de Salud son las adecuadas. ¿Qué más podemos hacer al respecto? Bueno, estas indicaciones pueden parecer muy tontas y muy simples para obedecerlas, porque cualquiera las puede cumplir, pero son las medidas más eficaces. Otra cosa que podemos hacer al respecto es que si alguno de ustedes tiene síntomas como fiebre o dificultades para respirar, tos con mucha flema o falta de aire, incluso dolor de costado, no salgan de su casa. Llamen a los servicios de salud. Los servicios de salud van a ir a su domicilio, les van a hacer los estudios necesarios para diagnosticar de qué se trata y ahí se va a decidir si se sigue con el confinamiento a domicilio o si se va a internar a una persona. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juega el clima en su proliferación? Bueno, basado en la evidencia que se tiene ahora, el coronavirus puede ser transmitido en todas las áreas, incluyendo áreas con climas cálidos. La mejor manera de protegernos contra el coronavirus es lavándonos las manos. Yo sé que muchas veces hemos escuchado que el coronavirus no resiste temperaturas ambientales altas de más de 27 grados centígrados o algo así, pero no se tiene evidencia de que esto sea cierto. La siguiente pregunta es, ¿puedo dar clase a domicilio? La respuesta es no, porque yo al desplazarme puedo estar en contacto con una persona que potencialmente esté infectada y yo puedo estar transmitiendo, sin saberlo, esa enfermedad a las casas de mis alumnos. Yo sugeriría instaurar medidas de clases a distancia, no sé, vía alguna plataforma. Creo que es lo ideal, a estarse desplazando y estarse poniendo en riesgo y estar poniendo en riesgo a los alumnos y a sus familias. La otra pregunta es, ¿puedo ir al súper acompañado de un adulto mayor? No. Muchas veces también son personas que tienen otras enfermedades asociadas, ¿saben? No es nada más la edad, sino que son personas que están enfermos del corazón, que tienen una hipertensión arterial, que a lo mejor tienen diabetes o alguna otra condición.
Y lo único que hacemos al sacarlos a lugares concurridos o a lugares en donde puedan estar potencialmente en contacto con el virus es ponerlos en riesgo y ahora sí que aumentando la posibilidad de que esas personas sean hospitalizadas. ¿Tú puedes hacer el súper por la persona mayor? Sí, pero llevarlos y sacarlos, no. Nuestra última pregunta es, si la enfermedad por coronavirus es asintomática, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí hay una noción que tenemos que tener en cuenta, que es la de los portadores sanos. En efecto, el portador sano es una persona que tiene la infección por coronavirus, pero que no presenta ningún síntoma. En ese caso, lo mejor que hay que hacer es respetar el confinamiento. Bueno, creo que aquí es importante destacar que más del 80% de los pacientes no van a tener síntomas o van a tener síntomas como muy leves, ¿saben? O sea, como un resfriado, pero muy leve. El otro 20% puede tener síntomas más graves, como fiebre, tos o dificultad para respirar. Que estos pueden ser signos de una neumonía y pues evolucionar a una insuficiencia respiratoria y después a una posible hospitalización. Y esta es nuestra última pregunta. Yo les agradezco mucho a las personas que las mandaron. Carla, Aida, Claudia, Omar, Diana, Edith, Oscar. Muchísimas gracias por haberme mandado sus preguntas. Y a la gente que nos está escuchando, dejen sus preguntas en la caja de descripción o contáctenos vía Facebook. Yo les agradezco mucho que me hayan, por así decirlo, sintonizado y nos escuchamos en un próximo episodio.